Dice Luis Enrique Arismendi 4771. Puedes poner Luis en 27, ¿no? Es muy largo. Imagínate si yo usara mi nombre completo. Mauricio José Schwartz Huerta. No acabamos nunca. Mauricio me basta y me sobra. Dice, pero eso es interesante. ¿Usted cree que si las redes sociales hubieran existido cuando existieron artistas como Elvis Presley, The Beatles o Michael Jackson, estos habrían sido aún más grandes? No. Habrían sido mucho más pequeños. Y tú sí, ¿por qué? Independientemente de que son Michael Jackson no me impresiona tanto. Yo creo que es un excelente cantante, bailarín, compuso cosas razonables, pero no es un hito de la música, es un hito del pop. Elvis Presley sí cambió la realidad y los Beatles, por supuesto, alteraron totalmente la realidad que había entre 1964 y 1970, los 7 años en los que ellos en realidad estuvieron trabajando. Ahora, ¿por qué destacan los Beatles o Elvis Presley? Por azar, por una cuestión meramente aleatoria. Elvis Presley es un camionero que le gusta cantar, que está muy influido por la música negra y tiene un agente, el coronel, no me acuerdo cómo se llama el coronel, que lo promueve y lo va a vender a las disqueras y a las estaciones de radio, a las estaciones de televisión. Y ay, es que miren, bueno, porque no se le vean las caderas, porque las mueve de manera muy sugerente. Elvis la pelvis, le decían, Elvis la pelvis. No, mire, no va a mover las caderas, pero déjelo cantar. Logró este coronel, que además lo explotó brutalmente, que le dieran un lugar a Elvis Presley. El talento lo tenía, el talento como cantante, el talento como bailarín y la actitud. Los Beatles tuvieron a Brian Epstein en el lado de oye, mira, te traigo esta demo de mis chicos. Uy, no me gusta. No, pero te va a gustar mucho cuando los oigas en vivo, de verdad. El último lugar al que acudió Brian Epstein fue a Abbey Road con George Martin. Y George Martin dijo, bueno, a ver, vamos a oírlos, que vengan un día y que toquen aquí. Y tocaron y Martin dijo, están pero más verdes que una fábrica de pintura verde, pero tienen algo. Y George Martin crea una amalgama con el talento de los Beatles que no sabían y no saben. Todavía lo escuché en una entrevista hace poco a Paul McCartney. Nunca supieron escribir música, escribir partituras. Yo todavía leo, si es con el dedito, do, sol, la, si, fa. Sol fue muy mal. Pero bueno, con el dedo y más o menos luego saco tiempo, si puedo medio leer una partitura muy sencilla, de melodía sola. Paul McCartney ni eso, John Lennon ni eso, George Harrison ni eso. Ringo Starr mucho menos, ¿no? Cuando tú ves a los grandes bateristas de ahora que les dicen, a ver, acompaña esta canción, y van haciendo anotaciones y van haciendo una especie de, no es una especie, es una anotación musical de qué van a poner y qué van a hacer. Eso Ringo Starr, ¿qué van a contar? Esto, pues esto se acompaña así. Y sí, se acompañaba así. Pero eran 4 chavalos que habían estado en Hamburgo, que eran gente de las clases medias bajas, no eran clase trabajadora tampoco, o no eran clase baja, eran clase media baja. Pero entre Epstein y George Martin floreció el enorme talento que tenían. Todavía yo ayer estaba viendo a una de las grandes, Elizabeth Sarkoff, una de las ex cantantes de ópera que hace análisis de música, estaba oyendo Eleanor Rigby y estaba alucinando en colores y enseñándonos cosas que no habíamos oído nosotros nunca en Eleanor Rigby, aunque lo oímos hace más de 50 años que lo estamos oyendo. Entonces, si no hubiera habido esos elementos aleatorios, y si quieres en el caso de Jackson, el salvaje loco de su padre, no hubieran sobresalido. Porque solo a talento, lo que hacen las redes sociales es abrir la puerta a todo el talento del mundo. Probablemente en tiempos de los Beatles hubo gente mucho más talentosa que jamás llegó a grabar una canción. Yo lo dudo en el caso de los Beatles, pero bueno. Es decir,
eran únicos en un mundo en el que había lugar para muy poquitos. En las redes sociales hay lugar para muchísimos. Y lo ves tú y ves que bateristas de 8 años, maravillosas, Yoyoka, ¿cómo se llama? Nandi. Nandi, que ha tocado con Grohl en Foo Fighters. Tienes genios de la guitarra que interpretan los riffs más dificilísimos del mundo. No los componen. Son grandes intérpretes. Como hoy hay muchísimos violinistas que pueden tocarte los caprichos de Paganini, pero muy poca gente en el mundo puede escribirse algo parecido a la locura que son los caprichos de Paganini. Entonces, en un mundo mucho más competido, con mucho más talento a la mano, probablemente no habrían sido tan grandes. Probablemente. Porque es que la gente no se da cuenta de lo que es Internet, por favor. Que la gente se hace famosa sin pasar nunca por los sistemas comerciales tradicionales que antes dominaban la industria del entretenimiento, del arte, de la literatura, de la música, de la pintura, de la fotografía. Hoy con talento ya vas. Antes el talento solo no bastaba, ¿no? Necesitabas muchos elementos más. Así que no estoy seguro que hubieran sido más grandes, creo que muy probablemente hubieran sido igual de grandes o más pequeños.